Chapter 86. Chapter 86. Entrance Found. Punto de vista general. Horas antes. La nieve yacía acumulada sobre la cima de la montaña solitaria, una capa natural que indicaba el clima típicamente duro de la región, agotador para quien no estuviera acostumbrado a él. Cualquier aventurero lo suficientemente atrevido como para enfrentarse a tales condiciones probablemente huiría horrorizado del frío intenso. El cielo ofrecía una hermosa vista si uno podía mirar hacia arriba, pero la dura realidad era diferente. Los enanos avanzaban con expresiones sombrías. La alegría de acercarse al final de su viaje se vio empañada por la terrible vista que tenían ante ellos, y realmente terrible era. La tierra, una vez vibrante, ahora estaba desolada, aunque, como Thorin y Balin habían descrito una vez, había sido verde y llena de vida. Ahora, era solo una extensión desolada y carbonizada que se extendía en la distancia. Habían entrado en los territorios de ese temido dragón. «¡Qué lugar tan miserable!», murmuró Kili, con su habitual alegría agriada por la deprimente escena. «¿Todo esto fue causado por el dragón?». «Eso y más», respondió Balin, que caminaba a su lado. Llevaban unos minutos en dirección oeste, siguiendo el mapa para localizar la puerta oculta. Thorin había enviado a otros hacia el sur, donde se encontraba la entrada principal, pero fue en vano. Desde lejos, podían ver enormes piedras que bloqueaban cualquier paso. Tal vez una bestia gigante podría abrirse paso con facilidad, pero ellos eran enanos, pequeños, y su fuerza apenas sería suficiente para quitar esas inmensas rocas. Su posición les permitía disfrutar de una amplia vista de las estribaciones de la montaña, desde donde podían ver la puerta principal de Erebor y un río caudaloso que fluía tranquilamente. Era como si el fuego del dragón nunca hubiera asolado la tierra. El agua permanecía tan clara como Thorin y Balin la recordaban. ¿Qué ruinas son esas?, preguntó Bilbo, con la mirada fija en los restos de una ciudad que antaño fue hermosa. Su arquitectura, fruto de la colaboración entre humanos y enanos, debía de haber sido una vista magnífica. «Esa es la ciudad de Dale», dijo Balin con tristeza, «o lo que queda de ella», concluyó, mientras su humor se profundizaba. Estaba triste y enojado al mismo tiempo, recordando todavía los exuberantes campos verdes, la animada charla que había llenado la ciudad y las campanas que marcaban la mañana, el mediodía y el anochecer. «Subamos», les recordó Thorin, notando las diversas expresiones que todos tenían mientras observaban la destrucción que perduraba. Tal vez la influencia del dragón o alguna otra causa había impedido que estas tierras grises volvieran a su antigua gloria. Al cabo de unos minutos, el grupo de expedición subió por la ladera de la montaña. El frío golpeaba como una mordedura de serpiente y el viento helado hacía temblar a los enanos menos tolerantes al clima. Los mayores, como Thorin y Balin, seguían adelante como si estuvieran paseando por un prado primaveral. Pero Kili, Fili, Nori e incluso Bilbo, conmocionados por el frío, temblaban a cada paso. «Hay demasiado silencio aquí», comentó Aldril, observando con cautela los alrededores. No había pájaros volando por la zona ni roedores correteando por la pendiente, una clara señal de que los instintos naturales de los animales les advertían de los peligros que acechaban en la montaña. «Es natural», respondió Thorin. «Los animales pueden percibir el peligro». Hizo una pausa para mirar a su alrededor, levantando la cabeza y escrutando de un lado a otro como una zarigüeya que sale de su madriguera. «Estos lugares siguen siendo inseguros. Pero no perdamos más tiempo», dijo, disipando los oscuros pensamientos que se arremolinaban en su mente. «Dispersémonos y busquemos». Habían llegado al lugar marcado en el mapa y, aunque no lo admitiera, sintió una oleada de emoción. Aún así, necesitaba mantener la calma. «Muy bien», murmuró Aldril mientras el grupo se dispersaba por la pendiente, cada uno buscando la estatua enana que marcaba la entrada oculta. Para muchos, simplemente parecería una escultura en la ladera de la montaña. Activando su visión de halcón, Aldril inspeccionó el área y solo encontró tierra estéril. Recordó una zona determinada donde podría estar la estatua, por lo que continuó explorando. Sin embargo, a pesar de su búsqueda, solo encontró rocas y tierra quemada. Los enanos habían escondido bien la estatua, lo que hacía que fuera difícil localizarla. En aquel entonces, solo el rey Tror conocía las direcciones exactas, y más tarde se las pasó al padre de Thorin, Thrain, quien finalmente le confió el mapa de Gandalf, con la esperanza de que cayera en manos de Thorin. Su último deseo era que su hijo recuperara Erebor, un sueño que habría sido imposible sin la mano del destino, que unió a Thorin con Aldril. «¿Encontraste algo?», gritó Nori desde la distancia. «Nada todavía», respondió Gloin. «¿Y tú qué, Kili?», preguntó Balin.
Aquí tampoco hay nada, respondió Kili. Tampoco hay nada de este lado, añadió Philly. Una, las voces de los enanos resonaron en la desolada montaña, acertadamente llamada la desolación de Smaug por los forasteros. Y desolada estaba, reducida a senderos estériles y tierra quemada por el fuego salvaje del dragón. Aldril frunció el ceño en señal de concentración, mientras su intensa mirada escrutaba los alrededores. Los enanos solían bromear sobre su temible expresión cuando estaba concentrado, esos ojos color miel que escrutaban cada centímetro como si fuera un águila cazando a su próxima presa. Y, en efecto, encontró algo. Un camino oculto que podría haber pasado desapercibido de no ser por su increíble visión. He encontrado algo. Gritó para alertar a los demás. Cerca de allí, Bilbo también notó el camino, ya fuera por suerte o por destino, pero como Aldril ya lo había anunciado, se abstuvo de gritar y optó por seguir en silencio al resto de los enanos, que se apresuraron hacia el descubrimiento de Aldril. ¿Qué encontraste? Preguntó Thorin, con evidente entusiasmo mientras se dirigía rápidamente al lado de Aldril. Hoy era el día de Durin, por lo que el tiempo era crucial. Era una bendición que Aldril estuviera con ellos, no perderían más tiempo del necesario. Allí, señaló Aldril, hay un camino que sube por la pendiente de ese lado de la montaña, explicó para gran alivio de los enanos. ¿Qué estamos esperando, entonces? Vamos. Gritó Kili, agarrando a su hermano Philly y tirando de él. Nori también se unió a ellos, y los enanos más jóvenes y enérgicos corrieron por el sendero, moviendo sus pequeños pies rápidamente. Ignoraron el paisaje árido y las áreas de tierra carbonizada, dejando atrás el estado de ánimo sombrío por un momento mientras la alegría brotaba como un manantial. ¿Quién no estaría emocionado? Su largo viaje, lleno de historias y dificultades, estaba llegando a su fin, y los enanos jóvenes no podían ocultar su emoción. Incluso Dwalin, habitualmente el más gruñón del grupo, los seguía de cerca, junto con Glóin, quien, a pesar de su edad, se movía con el entusiasmo de un joven enano enamorado. No corran tan rápido. Gritó Balin, con una sonrisa en el rostro. Recuerden, no somos tan jóvenes como ellos, añadió, provocando la risa del resto del grupo. ¿A quién llamas viejo, Balin? Espetó Glóin, solo para ser interrumpido por un grito entusiasta de Kili, Philly y Nori, quienes gritaron desde la distancia. Hay una estatua aquí. Anunció Nori. Y unas escaleras también. Gritó Kili. Tío. Date prisa. Le instó Philly. El grupo llegó rápidamente a la estatua, una figura imponente que se alzaba en medio de la desolación. Era la enorme figura de un enano, con la barba tallada en piedra, la armadura finamente esculpida y en sus manos sostenía un martillo de guerra. Se alzaba como un guardián, desafiante ante el páramo yermo. Buen ojo, Aldril, dijo Thorin con una sonrisa de alegría. Habían encontrado la entrada y, como el día de Durin estaba a la vuelta de la esquina, tenían tiempo de sobra para entrar. Sin demora, comenzó a subir las escaleras. Entre los enanos había un acuerdo tácito. Dejad que Thorin entre primero. Después de todo, él era el rey de Erebor y, por tanto, el primero en entrar. Dentro de Erebor, Smaug yacía cómodamente sobre una montaña de oro. Sus escamas rojizas contrastaban con el tesoro. El día había sido extraño. Una sensación incómoda le había impedido dormir bien. Levantándose lentamente, su inmensa e intimidante figura se movió con cuidado, dejando que el oro se deslizara por sus escamas como una suave lluvia. Olfateó el aire, tratando de percibir si alguien se había atrevido a inmiscuirse en sus dominios o, peor aún, si había intentado robar su tesoro. No mostraría piedad con nadie que se atreviera a tomar incluso una sola moneda. Pero el gran Smaug se equivocó. Su agudo olfato no detectó nada extraño. Su guarida estaba vacía, con solo oro para hacerle compañía, y eso era más que suficiente. Dio un paso adelante y encontró un lugar donde volver a dormir. Grieta. Mientras se movía, pisó algo, un crujido familiar y repugnante. Levantó ligeramente su enorme garra y vio los restos de un enano aplastados bajo su pie. Ver el esqueleto le trajo recuerdos. Antes de que pudiera sellar completamente su guarida, enanos tontos y valientes se habían atrevido a desafiarlo, al igual que humanos, todos los cuales ahora yacían digeridos por el ácido de su estómago o reducidos a cenizas por su fuego. «¡Qué criaturas tan lamentables!», dijo con desdén mirando el montón de huesos. Ver los restos de sus víctimas era un placer. Este enano había muerto bajo sus garras y Smaug les había dicho antes de matarlos: «Deberíais sentiros honrados de morir a mis manos». Se recostó y volvió a sumergirse en un sueño profundo.
La sensación incómoda había pasado, probablemente porque necesitaba una nueva posición. No le prestó más atención. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a desafiarlo de nuevo? 4. Punto de vista general. Uf, esas escaleras eran demasiado altas, se quejó Philly mientras se desplomaba en la cima. Habían llegado a una pequeña meseta detrás de la cabeza de la estatua de piedra. La forma en que estaban construidas las escaleras había dificultado su ascenso. Los escalones eran demasiado altos para su tamaño y, a veces, Aldril tuvo que ayudar a Bilbo a subir algunos de ellos. ¿Por qué los construirían así?, preguntó Kili, coincidiendo con la afirmación de su hermano. No fueron construidas para trepar, interrumpió Thorin, con el cansancio evidente en su rostro. Su construcción está más enfocada en descender. Después de todo, esa puerta oculta era una salida de emergencia, que se podía abrir desde adentro, pero solo se podía acceder desde afuera en el día de Durin, algo que Aldril honestamente pensó que era una tontería, pero era un asunto de enanos, y él no tenía nada que ver con lo que fuera que estuvieran pensando cuando construyeron esa puerta secreta. A pesar de su evidente cansancio, Thorin logró esbozar una sonrisa, algo que rara vez se veía en su rostro. Que los que se rieron de nosotros recuerden que esos enanos tontos lograron llegar y entrar en Erebor, dijo con un poco de ánimo. Su declaración provocó risas y alegría en los demás enanos, que vitorearon y bailaron, expresando su gran alivio por haber llegado finalmente al final de su viaje. Balin, aunque también se sentía feliz, recordó al grupo que la parte más difícil aún estaba por comenzar. Odio interrumpir su felicidad, pero ¿no se están olvidando de algo? Todavía queda ese dragón. Sí, nuestro viaje ha terminado, pero nuestro mayor problema acaba de comenzar. Balin tiene razón, dijo Glóin, sorprendiendo a todos y provocando que todos lo miraran con extrañeza, cosa que él notó. ¿Qué? ¿He dicho algo incorrecto?, preguntó frunciendo el ceño. No, en absoluto, es solo que no es habitual que estés tan tranquilo, añadió Philly, recostándose con una sonrisa burlona que irritó a Glóin, que refunfuñó furiosamente. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, solo que es extraño que apoyes una idea sensata, intervino Kili, respaldando a Philly, y además, tú y Dwalin son los más tontos, agregó esto, casi riéndose a carcajadas ante las expresiones furiosas de los enanos que mencionó. No soy estúpido, gritó Dwalin. Malditos niños, necesitan una buena palmada en el trasero, continuó, sonando aún más irritado. El estúpido aquí es Dwalin, no yo, replicó Glóin, haciendo que Dwalin lo fulminara con la mirada. ¿Qué dijiste? Basta, interrumpió Thorin en voz alta. Aunque reacios, los enanos guardaron silencio, pues no querían enfadar a Thorin. Kili, Philly, basta, les recordó Thorin, mirando a sus sobrinos. Se preocupaba mucho por ellos, pero a veces esos jóvenes enanos sacaban lo peor de los demás con sus constantes bromas. No perdamos más tiempo. Busquemos la cerradura, ordenó, incitando a los enanos a ponerse en marcha sin objeción. Detrás de ellos, Aldril seguía observando la pared rocosa, con su mirada de halcón fija como si estuviera cazando una presa. Miraba con atención, tratando de ver si podía localizar la cerradura sin tener que esperar a la última luz del día de Durin. Pero ahí estaba el problema. Esa entrada había sido especialmente diseñada con magia, esa magia misteriosa de este mundo. Se decía que esta puerta había sido camuflada con magia de ocultación por un mago que era discípulo de los dos magos azules de Istari. Sí, se rumoreaba que enseñaban magia a quienes podían sentirla. ¿Por qué harían eso? Una buena pregunta, pero no difícil de responder. Si Gandalf vio esperanza en la Tierra Media a través de los hobbits, estos magos azules enseñaban magia con la esperanza de que quienes la poseían pudieran detener a Sauron. Lamentablemente, nunca funcionó. Después de todo, los corazones de los hombres son muy débiles y se dejan influenciar con facilidad. 3. ¿Tu vista aguda ha encontrado algo?, preguntó Bilbo a su lado, que hacía tiempo que había dejado de buscar en la pared, a diferencia de los enanos que seguían buscando. Bilbo volvió a examinar el mapa, tratando de encontrar alguna pista. No, parece que esta puerta tiene una capa de magia que evita que el ojo de la cerradura sea visible, respondió Aldril, desviando la mirada. Bilbo asintió y no hizo más comentarios, concentrándose en el mapa. La luz del día comenzaba a desvanecerse lentamente, frustrando aún más a los enanos, que seguían buscando con urgencia, tratando de encontrar alguna señal del ojo de la cerradura. Al notar que la luz comenzaba a desaparecer, Thorin, en un acto desesperado, gritó: «Golpeen la pared, derríbenla».
Una orden que los enanos, igualmente desesperados, obedecieron, y pronto el choque de armas resonó en la desolada meseta. Pero ¿cómo podrían unas simples armas derribar un muro imbuido de magia? Como si se tratase de papel desintegrándose en el agua, sus armas, que los habían acompañado durante todo su viaje, se rompieron. Era significativo. Esas armas ya no servían para protegerlos, habían cumplido su propósito y no había necesidad de seguir explotándolas. Esto fue una señal para Thorin, quien se giró para mirar a Bilbo y Aldril, notando que estaban examinando el mapa. Con un destello de esperanza, se acercó a ellos. ¿Encontraron algo?, preguntó, con su voz teñida de esperanza. Su ánimo se animó ante las palabras de Bilbo. Sí, con la ayuda de Aldril, encontré esta extraña frase, dijo, lo que provocó que Thorin le hiciera un gesto para que continuara. Menciona algo sobre un tordo que ataca una nuez, respondió Bilbo, para sorpresa de Thorin. ¿Un tordo?, murmuró Thorin. Sí, como ese que está ahí, que viene hacia aquí, dijo Aldril con calma. No había intervenido porque sabía que tarde o temprano, ese pájaro aparecería para ayudarlos a encontrar la cerradura. No te muevas, susurró Thorin de inmediato. Fue una suerte que hubiera visto al tordo, lo que les dio tiempo suficiente a los demás para que dejaran de moverse y se quedaran quietos, dejando que el ave se acercara. Todos, no hagan ni un solo movimiento, enfatizó Thorin en voz baja. Debido a la proximidad del pájaro, los enanos pudieron escucharlo claramente y, permaneciendo tan quietos como estatuas, observaron sin preocupación cómo el pájaro volaba hacia ellos. Sin inmutarse por la presencia de los enanos, el pájaro, que llevaba una nuez en el pico, aterrizó cerca de una roca al lado de Bozur. No tenía miedo de los enanos. Este tipo de aves ya estaban acostumbradas a su presencia y eran naturalmente bastante sociables, un toque mágico de este mundo. Con saltos precisos, el pájaro rebotó entre las piernas de Bozur, saltando alegremente. Ni siquiera el desolado páramo o el peligro inherente cerca de la montaña podían hacerlo retroceder. ¿Por qué debería hacerlo? Este era su lugar habitual para romper nueces. Había algo en esa pared que facilitaba abrirlas. Mientras el pájaro golpeaba la nuez contra la pared, el último rayo de sol iluminó una sección de la pared justo por encima de donde estaba golpeando. Allí, apareció una cerradura, sorprendiendo a los enanos, quienes rápidamente corrieron hacia ella. El pájaro, sin entender lo que estaba sucediendo, tomó su nuez y se fue volando, afortunadamente ya había abierto la nuez. 1. Grieta. La puerta se abrió. Unos momentos antes, Thorin había introducido la llave, permitiendo que se abriera la entrada oculta. Por fin, habían logrado su ansiado objetivo. Ahora, solo les quedaba enfrentarse al último obstáculo, el dragón. Muy bien, Aldril, Bilbo, es vuestro turno, dijo Thorin, volviéndose para mirarlos a ambos, quienes asintieron. Bilbo, algo nervioso, miró a Aldril que estaba a su lado, quien le devolvió la mirada. Tranquilo, Bilbo. Concéntrate en reunir el oro, dijo con calma y luego, con una mirada decidida, añadió. Yo me encargaré del dragón. 5. Con eso, Aldril entró en el pasaje. No admiró la arquitectura como un turista. Habría tiempo para eso si sobrevivía a lo que le esperaba. Ahora, su enfoque estaba puesto en cómo herir a Smaug. Estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que había descendido por los enormes pasillos llenos de oro. Pero algo destacaba en aquellos pasillos llenos de oro. Allí, en medio de la enorme cámara, Smaug yacía perezosamente, descansando, profundamente dormido. No fue hasta que Aldril llegó a la parte inferior y pisó el oro que Smaug abrió los ojos y lo observó con apatía, como si no representara ninguna amenaza. ¿Ah, sí?, dijo Smaug con curiosidad, todavía tumbado y observando a Aldril sin preocupación. ¿Un humano?, reflexionó en voz alta. ¿A qué has venido? ¿A morir?, respondió con pereza. No fue hasta que recordó algo que su frente de reptil se frunció. ¿Pero cómo has entrado?, preguntó de nuevo sin obtener respuesta. No es que le importara. Supuso que el humano estaba atónito por su magnificencia. ¿Sí? El ego de un dragón era tan grande como las montañas más altas. Nunca se le pasó por la cabeza que Aldril lo enfrentara de frente como un guerrero. Después de todo, esos valientes guerreros habían muerto hacía mucho tiempo. Oh, no importa, decidió finalmente, sin interés en una respuesta. Es mejor que me digas por qué estás aquí. Te concederé el honor de hablar antes de matarte, concluyó con tono burlón. Indiferente a las burlas de Smaug, Aldril lo miró con calma, sintiendo una oleada de emoción en su interior, una emoción que reprimió rápidamente. Esta emoción había surgido desde que Malenia lo entrenó.
Era algo parecido a un deseo de enfrentarse al más fuerte. Estoy aquí para desafiarte, dijo finalmente, palabras que para disgusto de Smaug sonaron tan ridículas que el dragón se levantó lentamente, su forma en reposo se movió, enviando cascadas de oro que repiqueteaban hacia abajo. El imponente cuerpo de Smaug proyectaba una enorme sombra que intimidaba a cualquiera que lo viera. Su formidable tamaño contaba historias de su edad avanzada. Allí, de pie ante Aldril, no había un dragón común. ¡No! Allí estaba un ser que había sobrevivido a la Guerra de la Ira, donde el poderoso Ancalagón había perecido bajo la espada de Arendil. Y ahora, su bisnieto se alzaba con orgullo para igualar esas hazañas tan recordadas. 4. ¿Tú? ¿Un simple humano viene a desafiarme? Murmuró Smaug con desdén. No podía creerlo. Un simple y miserable humano se atrevía a ponerse frente a él. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que vio semejante espectáculo? Tal desprecio podría provocar a un tonto imprudente, pero ¿era Aldril uno de ellos? Ciertamente no. Ante la burla, no mostró vacilación. Su estado de calma presagiaba que, dijera lo que dijera Smaug, no se retractaría. ¿Qué? ¿El dragón te ha comido la lengua? Gritó Smaug, y su estruendosa risa hizo temblar los pilares que sostenían firmemente la cámara del tesoro, una maravilla estructural de los enanos. Ni siquiera un dragón podría hacer temblar esos cimientos. Tal vez Ancalagón lo hubiera hecho, pero ese dragón llevaba siglos muerto y no representaba ninguna amenaza. 2. No hay necesidad de hablar, respondió Aldril con calma, sabiendo ya lo que le esperaba cuando desenvainó a Angrel. Esa espada brillaba con un resplandor que rivalizaba con la luz de la luna. Allí estaba, ese dragón otra vez. La espada ansiaba cortarlo una vez más. Su voluntad, nacida a lo largo de los siglos, anhelaba enfrentarse a semejante criatura y, finalmente, lo que había ansiado se cumplió. Porque entre tú y yo, no hay nada más que decir, concluyó. Auge. La poderosa cola de Smaug se movía con una velocidad inigualable. Su enorme tamaño no lo detenía. Por el contrario, la magia que contenía lo hacía veloz. Su ataque, veloz como una flecha, impactó en el lugar donde se encontraba Aldril. Pero no lo había visto venir Aldril. Por supuesto que sí. Antes de que Smaug pudiera reaccionar, una luz brillante se precipitó sobre su cola, marcando cada paso con una fina línea de sangre, sangre. Esta espada podía cortar sus escamas, se rumoreaba que era más dura que el acero. Ark. Un dolor ensordecedor lo invadió. ¿Cómo es posible que unos cuantos cortes sencillos provoquen tal agonía? Se preguntó, aunque solo por un instante, mientras agitaba rápidamente su cola para lanzar la figura brillante lejos. Sin embargo, como si no le afectara la gravedad, la forma ligera de Aldril aterrizó suavemente en una escalera lateral y su figura se reveló gradualmente. Fue entonces cuando Smaug recordó ese mismo dolor. Esa misma espada. El olor que había llegado a sus fosas nasales. Con un rugido furioso, bramó, un grito que hizo temblar a los enanos que observaban el choque desde lejos. Reconozco ese olor. Le gritó ferozmente a Aldril. Tú eres el hijo de ese maldito elfo. Sí, soy el hijo de Tindómiel, Aldril, y he venido a desafiarte, Smaug. Hoy reclamaré la hazaña que mi madre no pudo lograr. Con ese grito, Aldril se lanzó hacia Smaug a una velocidad sorprendente. Smaug, del mismo modo, cargó contra él, su enorme cuerpo sacudiendo la sala con cada paso, más aún cuando se movía sobre sus 4 extremidades. Desde lejos, el equipo de expedición observó el encuentro con asombro. Sabían que Aldril era fuerte, pero esto era completamente increíble. Nunca habrían imaginado que Aldril fuera capaz de enfrentarse a Smaug de frente. Deberíamos ayudarlo, dijo Balin, preocupado. Era conocido por tener a Aldril en alta estima, y verlo enfrentarse a aquel imponente dragón le produjo un profundo temor, temiendo por la vida de Aldril. Su sugerencia fue acompañada por el asentimiento de los enanos, quienes, a pesar de su miedo, no dudarían en ayudar a un amigo, especialmente a Aldril. No, solo estorbaríamos, respondió Thorin, una verdad que daba que pensar. Esta es una pelea en la que no podemos interferir. Aldril ya es un monstruo por poder enfrentarse a ese dragón, continuó. El monstruo del presente contra el monstruo del pasado. Esa lucha no es para nosotros, concluyó, haciendo que los enanos volvieran a mirar a la distancia, donde se escucharon poderosos enfrentamientos. 7. Oremos para que pueda matar a ese lagarto. 5. Punto de vista general. Bilbo. Auge, auge, auge. Se oían lejanos y atronadores sonidos y el suelo bajo sus pies temblaba como si estuviera hecho de gelatina.
Era extremadamente difícil dar un paso en esa inmensa cámara llena de oro, a lo que se sumaban los temblores constantes que sacudían su alma. Aldril estaba ensarzado en una batalla con el dragón mientras robaba todo el tesoro que podía, una tarea que sería notablemente fácil si no fuera por los continuos temblores y la dificultad de moverse entre tantas monedas de oro. ¿Qué debo llevarme?, se preguntó. Había tantos tesoros que su resplandor iluminaba la habitación, que debería haber estado envuelta en oscuridad. Sin embargo, esa ingeniería enana permitía que un sutil destello de luz de luna o de sol se filtrara a través de pequeños agujeros, imperceptibles a simple vista, dejando que partículas de luz se reflejaran en el tono dorado del tesoro. Este collar se ve muy bonito, dijo, levantando un collar cargado de rubíes. Sí, conservemos esto y esto. Bilbo no era un hobbit común y corriente. No, era muy hábil para identificar gemas valiosas, una cualidad que había adquirido de niño. Su familia era adinerada, por lo que para él era natural crecer viendo joyas y monedas de oro. Además, nuestro querido señor Bolsón era humilde por naturaleza, por lo que tanta riqueza le parecía un montón de baratijas al azar. Sí, Bilbo podía vivir con lo esencial y ser perfectamente feliz con ello. Sí, este juego de tazas quedaría bien en mi colección, dijo mientras cogía una tetera de plata, con los utensilios esparcidos por todos lados debido a los temblores. Pero una pregunta sería, ¿por qué Bilbo se mantuvo tranquilo a pesar de los estallidos distantes? La respuesta era simple. Su confianza inquebrantable en Aldril. 3. Yo me encargaré del dragón. Tú ocúpate del oro, había dicho. Y en los ojos de Aldril, Bilbo vio una feroz concentración que resultaba intimidante solo de mirarla. Confiaba en su amigo, sí, en su amigo. Aunque los nervios lo carcomían y hacían que sus pasos fueran inestables, había oído al dragón rugir de dolor, lo que le indicó que su amigo estaba cumpliendo su promesa. Si Aldril demostró coraje al enfrentarse al dragón, entonces yo también debo permanecer firme y cumplir mi promesa, había dicho, lo que ayudó a nuestro querido hobbit a mantener la calma. Mientras inspeccionaba su entorno, un suave resplandor blanquecino atrajo su atención. Allí, entre las inmensas pilas de monedas de oro, había un collar que brillaba como una estrella, con gemas blancas que iluminaban su rostro. ¡Qué hermoso collar!, murmuró antes de guardarlo en el anillo espacial de Aldril. Sí, Aldril le había dado este anillo antes de la batalla para que pudiera reunir tesoros más rápidamente y en mayores cantidades. Confío en ti, Bilbo, le había dicho mientras le entregaba el anillo. Eres mi amigo y sé que no me robarás, fueron sus últimas palabras antes de que tomaran caminos separados. ¿Qué más debería llevarme ahora? Oh, esa gema, lo que fuera que estaba a punto de decir se le quedó atascado en la garganta, porque sintió una inmensa atracción por un yelmo que descansaba sobre un montículo de oro. En lo alto había un yelmo, con bandas doradas y un dragón grabado en el escudo que atrajo su atención. Con pasos pequeños y ágiles, avanzó por el montón de oro. Este yelmo, un pensamiento fugaz cruzó por su mente mientras lo sostenía. Sí, estoy seguro de que a Aldril le gustaría. Lo guardaré para él. 3. Aldril, como guerrero demostró una valentía sin igual. Solo unos pocos en esta tercera edad podían decir que tenían la voluntad de plantarse ante un dragón, y más aún, de enfrentarse a él. Cualquiera que presenciara esta batalla exclamaría, ¡qué valiente guerrero! Y más aún, si conseguía matar al dragón, sería aclamado por todos. Se cantarían canciones sobre su gran hazaña, ya no estaría a la sombra de su madre. ¿Pero acaso esto le importaba a Aldril? No, al contrario, a él no le importaba la fama. Solo anhelaba experiencias, aventuras que luego pudiera compartir con sus hijos. Aspiraba al máximo honor, ser recordado. No quería que su nombre desapareciera en la niebla del tiempo. Quería ser recordado. 5. Como le dijo una vez el rey Leónidas a Dilios antes de morir, recuérdanos. No deseaba monumentos ni canciones, solo una cosa sencilla, ser recordado. Y ahora estaba cumpliendo ese propósito. Se había embarcado en una gran aventura con los enanos y ahora lograría su objetivo, matar a este dragón y ser recordado como el que mató al dragón más grande de esta era. Tal como se recordaba a Earendil. 3. Auge. La enorme cola escamosa chocó contra otro pilar. Esto empezaba a molestarlo. Este lugar no era adecuado para él. Estos pilares le daban demasiada cobertura al elfo humano. Su enorme tamaño le permitió a esa maldita rata hacerle daño poco a poco. Deja de esconderte como una maldita rata. Rugió con frustración, solo para recibir un corte en el vientre que lo hizo rugir de dolor. La herida en su vientre lo alarmó.
Ahora recordaba que esa espada era capaz de atravesar sus duras escamas, tan duras que se había creado una aleación especial solo para atravesar una de ellas. Ahora, esa espada, forjada en Gondolin, demostraba que en la antigüedad, los elfos eran superiores a los enanos en la fabricación de armas. Su cuerpo empezó a calentarse y una luz rojiza titilante brilló en su vientre herido. Aldril se dio cuenta y rápidamente se movió con agilidad hacia una columna, una reacción natural al movimiento que Smaug planeaba hacer. Mierda. Esa luz parpadeante en su vientre era una clara señal de que el aliento ardiente del dragón se acercaba, un fuego tan caliente que derritió instantáneamente las monedas de oro a su paso. Incluso el pilar donde se escondía Aldril estaba visiblemente calentado, la piedra se volvió de un rojo vibrante como si fuera un trozo de metal recién salido del horno. El fuego se extendió hacia los lados, pasando como brasas. Smaug se deleitó con esta vista, esperando que ese humano tonto sufriera por el calor de sus llamas. Pero ahora, con su ira apaciguándose, se preguntó, ¿por qué había venido hasta ahora? Esa elfa lo había lastimado, sí, y él quería vengarse de ella, y qué mejor manera que matar a su hijo. Pero aún así, había notado que este joven no era tan fuerte como esa mujer. Le había infligido heridas, de las que podría recuperarse fácilmente. Su arrogancia inicial regresó, y no lo tomó demasiado en serio. Sabía que podía matarlo, pero no allí. Tenía que ser inteligente y atraerlo a una zona más abierta. Estos dragones criados por Morgoth eran inteligentes, no eran idiotas. Su arrogancia y mal carácter serían sus únicos defectos. Un plan tomó forma en su mente. Debía distraerlo y engañarlo. Una vez que su fuego dejó de propagarse, preguntó con su majestuosa voz resonando en el eco del salón. «Dime, muchacho, ¿por qué has venido realmente?», dijo. «Huelo a enanos y hombres. No me digas que te están pagando para que me mates». Se burló. «¿Por qué está hablando ahora? ¿Una distracción para hacerme bajar la guardia?», se preguntó Aldril, todavía alerta. En el reflejo de su espada, observó los movimientos de Smaug. No sería tan tonto como para salir corriendo ahora. Su silencio fue la señal que Smaug estaba esperando, y siguió hablando para distraerlo. «Entonces, tengo razón. ¿Pero estás seguro de que te pagarán? Los enanos y los hombres suelen ser codiciosos. Si logras la hazaña de matarme», se burló, «estoy seguro de que no saldrás ileso. Se aprovecharán y te apuñalarán por la espalda para no pagarte nada». «¿De qué estás hablando?», dijo Aldril en voz alta, todavía oculto por el pilar. «Vine sin necesidad de un contrato», mintió, no queriendo darle a Smaug la satisfacción de tener razón acerca de que lo habían contratado para matarlo. «No mientas», rugió Smaug. «Reconozco el olor de los humanos de esa ciudad del lago». Ahora, fue entonces cuando lo sintió. Los incontables años que había pasado con ese tesoro le habían permitido imbuirlo con su magia. Conocía cada onza de ese inmenso tesoro, y ahora lo sentía. Le habían robado. Ahora lo entendía. El hijo del elfo era solo una distracción. Esos asquerosos enanos y humanos le estaban robando su oro. Para él, Aldril tenía el olor tanto de los enanos como de los humanos. «Ladrones», gritó furioso. Ya no le importaba a Aldril. Se dio la vuelta y avanzó a gran velocidad en la dirección en la que sentía que sus tesoros desaparecían. «Como si yo fuera a dejarte», murmuró Aldril mientras corría. Su velocidad no podía compararse con los estándares humanos. Sus atributos mejorados y el entrenamiento físico con Malenia le habían permitido alcanzar una velocidad igual o incluso mayor que la de Smaug. No te dejes engañar por el gran tamaño de Smaug, era un dragón. Una criatura mágica. Aunque oscura, se decía que antes de ser corrompidas por Morgoth, las criaturas de las que descienden los dragones eran espíritus justo por debajo de los Maiar. Debido a esto, a pesar de la corrupción, conservaron parte de su poder original, y esa magia le permitió a Smaug ser rápido y ágil a pesar de su gran tamaño. Bilbo. Nuestro pequeño hobbit extendía su diminuta mano. Su objetivo: una piedra brillante de la que danzaban diferentes colores como en una danza folclórica. Sus colores se combinaban con cada movimiento, una gema que encantaba al hobbit, habitualmente indiferente. Pero no era por eso por lo que intentaba conseguirla. Al contrario, la había reconocido. El corazón de la montaña, una gema brillante muy querida por Thorin Escudo de Roble. Esta gema era una reliquia familiar, y ansioso por tenerla de nuevo en sus manos, Thorin le había dicho que la buscara con vigor. Auge. En la distancia se oyeron fuertes pisadas, tan fuertes que la piedra cayó en las manos de Bilbo. «Por fin», exclamó con alegría.
No se había dado cuenta de que las pisadas habían cesado. Cuando se dio la vuelta, se encontró de frente con el hocico del dragón. Fue en ese momento cuando sintió terror. Su cuerpo tembló, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y un sudor frío le corrió por el cuerpo. Estoy muerto, fue el pensamiento que cruzó por su mente, ya que Smaug estaba furioso. Esta vez, no hablaría. Iría directo a matar al ladrón. Era una sentencia de muerte segura para cualquiera que se atreviera a robar el tesoro de un dragón. Maldito ladrón. Dijo furioso, levantando la cabeza mientras el fuego se acumulaba, dispuesto a freír a ese sucio ladrón. Oh, cómo disfrutaría quemándolo hasta convertirlo en cenizas. Instintivamente, Bilbo dio un paso atrás y observó con pavor cómo el dragón reunía sus fuerzas. ¿Por qué acepté esta tarea? Se preguntó, ahora plenamente consciente del peligro. Incluso Aldril tendría dificultades contra un dragón. Auge. La llama esperada no apareció. En cambio, Smaug había dejado de encender el fuego, pues Aldril había llegado justo a tiempo. Con un salto atronador, se lanzó hacia la cabeza de Smaug, haciendo una señal de brujo con las manos. Una onda telequinética golpeó el rostro de Smaug, haciendo que su cabeza, una vez levantada, se estrellara contra las pilas de oro. Fue un golpe efectivo, y el dragón fue repelido por unos segundos, tiempo suficiente para que Aldril mirara a Bilbo y gritara: «¡Sal de aquí!». Sin decir palabra, el hobbit corrió hacia la entrada, mirando de vez en cuando hacia atrás, solo para ver a su amigo parado sin miedo ante la figura que se levantaba poco a poco. «Estoy harto de ti, niño maldito». 1. Punto de vista general. «Estaba pensando en convertirte en mi aperitivo», gritó furioso Smaug, «pero ahora serás mi primera comida. Después de ti, cazaré a esos malditos enanos y humanos». Su furia palpable resonaba en cada palabra, como si los habitantes de la Tierra Media hubieran olvidado lo temible que era. El poderoso Smaug tendría que recordarles que debían temer a un dragón. Sin ningún lugar donde esconderse, Aldril solo tenía las montañas de oro cercanas para cubrirse. Sin embargo, refugiarse allí sería una tontería, las llamas de Smaug eran lo suficientemente calientes como para derretir el oro y, si Aldril se escondía, corría el riesgo de quemarse en el metal fundido. Smaug dudaba que el chico fuera tan estúpido como para correr ese riesgo. Pero, oh, qué sorpresa le esperaba. Smaug soltó una ráfaga de su aliento de fuego acumulado y una ola de calor iluminó el oscuro salón. Contra todo pronóstico, Aldril se deslizó sobre la montaña de oro, con la adrenalina a raudales. Detrás de él, el oro caía en cascada como un río de metal fundido. Si lo atrapaba ese oro fundido, no solo quedaría atrapado, sino que probablemente moriría. No era tonto, no era un dragón capaz de soportar tal calor. Al llegar al pie de la montaña dorada, Aldril agarró rápidamente a Angrel. Con la agilidad de un warg, se dio la vuelta y corrió hacia el gigantesco dragón, que seguía arrojando llamas en el mismo lugar, ajeno a los sutiles movimientos de Aldril. Sus puntos débiles son las alas, le impedirán volar si lo atacas ahí. Aprovecha eso, resonó en su mente el consejo de Glorfindel, la voz del elfo resonando en su subconsciente. Con un salto que desafiaba la lógica de un humano, Aldril asestó un poderoso tajo en las escamas cercanas al ala de Smaug, haciendo un corte profundo que arrancó varias escamas. Un tesoro invaluable en sí mismo, pero Aldril lo ignoró mientras rebotaba en el ala de Smaug como un resorte. ¡Pam! ¡Ah, ah! ¡Maldita rata! Smaug rugió de dolor. Temiendo que Aldril le cortara la membrana de sus alas, que le permitía volar, Smaug reunió todas sus fuerzas y golpeó con su ala el pilar más cercano. Ese corte lo había herido. ¿Cómo se atrevía ese niño a hacerle daño? Y todo por culpa de esa maldita espada. De lo contrario, no habría prestado atención a los cortes, innumerables guerreros habían intentado perforar sus escamas, pero solo 2 habían logrado herirlo, y ahora había un tercero. La pequeña figura cayó entre las monedas de oro. Smaug no perdió tiempo y sus fauces abiertas se lanzaron directamente hacia la diminuta figura. Si no podía quemarla, se la comería. Pero sus enormes mandíbulas no encontraron el sabor de la carne, solo el suave y metálico sabor del oro llenó su enorme boca. ¡Bla! ¿Dónde está la pequeña rata? Escupió el oro con disgusto, indignado por no haber podido capturar al pequeño elfo humano. ¿Dónde estás, rata maldita? ¿Escondida en tu agujero? Se burló, su tono estaba teñido de burla y frustración. Olfateando el aire, percibió el olor de Aldril. Uf. El familiar aroma de un elfo llenó sus fosas nasales. A pesar de su disgusto, había localizado la posición de Aldril, pero en su astucia, planeó fingir ignorancia, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Dónde estás?
No había enojo en sus palabras. ¿Por qué? La respuesta era simple. Smaug era arrogante por naturaleza y, como la victoria parecía estar cerca, no tenía problema en jugar con el ratoncito. Con el rabillo del ojo, notó un destello plateado oculto detrás de una columna. Ahí estás, pensó con una sonrisa burlona. Su cola se elevó lentamente en el aire, colocándose en un ángulo difícil de ver. Luego, como un rayo, se estrelló contra la ubicación de Aldril con un fuerte estruendo. ¡Maldita sea! Aldril gritó, esquivando por poco el ataque y saltando hacia atrás con una maniobra aérea que hizo girar su cuerpo en el aire. Era un movimiento arriesgado pero necesario. Sin embargo, Smaug aprovechó esta oportunidad y lanzó una poderosa garra hacia Aldril, que salió volando por los aires y se estrelló contra un montículo de oro. Bien, ahí estás. Se burló Smaug con arrogancia. La pequeña rata ya no puede esconderse, dijo, caminando lentamente hacia Aldril, que se estaba poniendo de pie con dificultad. A pesar del dolor, Aldril se levantó con un gemido. Tenía algunas costillas rotas, pero no importaba, la piedra élfica en su pecho era la clave. Sus costillas crujieron cuando volvieron a su lugar, y la magia de la piedra las curó. Tengo que tener más cuidado, pensó mientras se levantaba de nuevo. Smaug se alzaba ante él, imponente, arrogante y burlón, creyendo que ya había ganado. Los lentos movimientos de Aldril insinuaban que estaba gravemente herido. Sé agradecido, dijo con arrogancia. Solo 2 personas han logrado herirme, ahora tú eres la tercera y la última. Abrió las fauces y las llamas se acumularon en su interior mientras se preparaba para dar el golpe final. El dragón bajará la guardia si cree que la pelea está ganada, resonaron en la mente de Aldril las palabras de Glorfindel. Aprovecha ese momento y ataca con todas tus fuerzas, dale un golpe tan poderoso que cambie el rumbo a tu favor. Smaug bajó las mandíbulas y las acercó a Aldril, dispuesto a concederle el lujo de ser quemado. Habría preferido devorarlo, pero los humanos de ese pueblo tendrían ese destino. Por ahora, quería ver a este retorcerse de dolor mientras lo chamuscaban. Pero qué ingenuo era. Aldril había formado una señal con los dedos y, cuando Smaug bajó las mandíbulas, aprovechó la oportunidad. Con la señal del brujo, creó una ola que se expandió hacia afuera. Auge. Ankh. La explosión telequinética interrumpió las llamas de Smaug, lo que le hizo retroceder. Aldril aprovechó ese breve momento y reunió todas sus fuerzas para correr hacia el dragón. Su energía, ligeramente restaurada por la piedra élfica, le permitió ganar velocidad. Saltó y tocó la cabeza de Smaug con un pie, utilizándolo para impulsarse en el aire. Anguirel brilló intensamente y cegó brevemente a Smaug mientras Aldril descendía con toda la fuerza de la gravedad, listo para atacar. Un poderoso ataque descendente hacia la cabeza de Smaug. Los instintos latentes despertaron en el dragón y le advirtieron: si no esquivas este ataque, podrías morir. El instinto lo impulsó a retroceder lo más rápido que pudo, agachando la cabeza para esquivarlo. Barra oblicua. Esquivó el golpe, pero ¿a qué precio? Arg, vil insecto. Su ojo, el punto vulnerable del dragón que le permitía observar a sus presas como si fueran simples insectos, había sido cortado. Una línea le atravesaba el párpado. Aunque había cerrado el ojo por reflejo, no le servía de nada contra el acero forjado en Gondolin. La sangre brotaba de la herida. La cabeza de Smaug se agitaba febrilmente, como una serpiente con algo alojado en el hocico, moviéndose de un lado a otro, dominado por un dolor tan intenso que nublaba sus pensamientos. Ni siquiera ese elfo le había infligido semejante herida. Ahora estaba ciego de un ojo. El pobre Smaug aulló de agonía, un grito que podría reventar los tímpanos. ¡Ah, huele! ¡Huele! Gritó, intentando calmar el dolor estrellándose contra las columnas cercanas. Su arrogancia le había costado un ojo. Pero ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía prever que esa insignificante criatura lo lastimaría tan profundamente? Aldril tal vez no tuviera la fuerza de su madre, pero tenía algo que a ella le faltaba: la paciencia para aprovechar la oportunidad adecuada. Su fuerza estaba creciendo, lenta pero seguramente. Cegado por la furia, Smaug abandonó su lucha con Aldril. Soportando el dolor, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Tenía que huir. Los recuerdos del miedo de años atrás afloraron. Sus escamas duras como el diamante eran inútiles contra una espada forjada en Gondolin. Tenía que escapar. Me vengaré. Me vengaré. Gritó en voz alta. Si no puedo matarte, mataré a esos miserables humanos. Gritó, cegado por la ira, mientras corría hacia la salida. Desplegó sus alas y atravesó las paredes cercanas. No, no lo harás.
Gritó Aldril, persiguiendo a Smaug, logrando agarrar su cola y trepando lentamente. El dolor era tan intenso que Smaug no notó que Aldril escalaba su cola. Innumerables cámaras pasaron borrosas mientras Aldril trepaba. La velocidad de los movimientos de Smaug hizo que fuera difícil ascender rápidamente y, en algún momento, Smaug se elevó por los aires. El ascenso se volvió más difícil para Aldril, que se aferró con fuerza a las púas de la cola del dragón. Anguirel se le había escapado de las manos durante la escalada, pero no importaba. Anguirel volvería a él, una cualidad otorgada por Barda, copiada del hacha de Tuor, que siempre encontraría el camino de regreso, una bendición otorgada por Ulmo. Se aferró con todas sus fuerzas mientras el viento lo azotaba, y finalmente se detuvo cuando Smaug aterrizó en la entrada de Erebor. La entrada, bloqueada por un montón de rocas, fue fácilmente dispersada por el enorme tamaño de Smaug, haciendo que los escombros volaran. Pequeños trozos de grava cayeron sobre la cabeza de Aldril. Con un rugido, Smaug salió disparado. La temible bestia de la leyenda había regresado a la superficie. Su presencia no significaba nada más que destrucción y muerte. Obtendré mi venganza. Rugió, su voz atronadora resonó en la distancia, proclamando su regreso a todos. Yo soy fuego. Yo soy muerte. 4. Punto de vista general. Auge. Un estruendo atronador llegó a oídos de los enanos, que se escondían como cucarachas. Habían visto al aterrador Smaug de primera mano, y presenciar la valiente lucha de Aldril les había animado, solo para verse desanimados nuevamente por la furia de Smaug. No eran tontos. Carecían de la velocidad y la agilidad de Aldril y solo serían un obstáculo si intentaban ayudarlo, o eso pensaban los enanos mayores. Tenemos que llevarlo a los moldes de fundición y llenarlos con metal fundido, sugirió Kili con impaciencia. No podemos dejar que luche solo. Lo matarán si no lo ayudamos. Dijo. Sí, podemos usar los hornos. Vamos, tenemos que llegar allí y calentarlos antes de tiempo. Philly estuvo de acuerdo, compartiendo el entusiasmo de su hermano por ayudar a Aldril. La valentía demostrada había inspirado sus espíritus juveniles. Nori, uno de los enanos más jóvenes, también estuvo de acuerdo. ¿Sí? Ve tú y yo avisaré a Aldril. Dijo, con el espíritu todavía en llamas a pesar del miedo. Te ayudaré a guiar al dragón. Date prisa. Gritó mientras intentaba bajar las escaleras, pero una mano firme lo detuvo. No irás a ninguna parte, dijo Thorin con calma, aunque esta vez no pudo ocultar la mirada de locura en sus ojos. Todos lo vieron, el gran rey bajó la montaña. Mostraba los mismos signos de locura que su abuelo, Tror. El espectáculo hizo palidecer a quienes lo vieron. Thorin, murmuró Balin con profunda tristeza. Lo que más temía había sucedido. Su gran rey, digno de ser seguido, también albergaba la semilla de la locura en su interior. Todo por culpa de ese maldito tesoro, pensó con resignación. ¿Por qué nos detienes, tío? Preguntó Kili, vacilante. El rostro de Thorin no era el habitual. Todos habían oído hablar de la locura arraigada en el linaje de Durin, que comenzó cuando fueron expulsados de Moria. Todo comenzó allí, la maldición de Durin. No sabían qué era, pero el legado de Durin no había sido el mismo desde ese día. Haciendo acopio de valor, Philly se puso de pie junto a su hermano. Sí, tío, ¿qué pasa? ¿No quieres ayudar a Aldril? Preguntó. Sus persistentes preguntas resonaron en toda la compañía. Sí, ¿por qué no ayudarlo? Podrían ser un obstáculo para Aldril si estuvieran a su lado, pero no si conseguían atacar al dragón desde fuera. Pero ¿cómo habría permitido Thorin escudo de roble en su locura algo así? ¡No! Gritó. Ese semielfo se ocupará de él. Si muere, no es asunto nuestro. Esas palabras dejaron a la compañía sin palabras. Su rey estaba empezando a hundirse en la locura. Y no estaban lejos de la verdad. Thorin se había sentido bastante bien, pero cuando descendió por los salones de Erebor y contempló el inmenso tesoro de su familia, esa locura arraigada había despertado. Thorin, murmuró Gloin. ¿De verdad no vamos a ayudar a Aldril? Preguntó en voz baja, no queriendo perder a otro amigo, pero también temiendo que Thorin lo viera como un traidor y lo tildara de rebelde. Así era la forma de ser de estos enanos, cualquier otro seguiría ciegamente las órdenes del rey. Si él dice que es su asunto, entonces no deberíamos interferir, era lo que diría la mayoría de los enanos. Pero este grupo de expedición era diferente. Nunca dejarían atrás a un amigo y harían lo que pudieran para cambiar la opinión de su rey y salvar una vida más. Es mi decisión final. No lo ayudaremos. Respondió Thorin, provocando que los enanos agacharan la cabeza decepcionados.
Pero si pierde, el dragón seguirá allí y no nos dejará recuperar Erebor, Thorin. En el silencio que siguió, se escuchó una voz anciana. Balin, como el enano más cercano a Thorin, dio una razón válida para ayudar a Aldril. En ese momento llegó Bilbo, corriendo hacia ellos con un grito de alegría. Smaug se está retirando. Había a Aldril colgando de su cola. Ha ahuyentado al dragón. La euforía en su rostro era inconfundible. Su amigo lo había logrado. Había presenciado una batalla digna de un libro de cuentos, y el espectáculo lo inspiró. Seguramente comenzaría un libro de sus aventuras una vez que regresara a la comarca, y esa batalla entre el hombre elfo y el dragón quedaría registrada en la historia. En ese caso, no hay necesidad de pensar en tonterías. Empezó a decir Thorin, pero lo interrumpió un fuerte estruendo y una voz que los dejó paralizados. La voz resonó por el desolado valle. Yo soy fuego. Yo soy muerte. Esa proclamación los llenó de terror. Esa voz era temible. Miren allí. Logró exclamar Bilbo. A lo lejos, una figura voló hacia la ciudad del lago. Smaug había abandonado Erebor. Los habitantes de la ciudad morirán. Gritó Bilbo con miedo. Eso ya no es asunto nuestro, señor Bolsón, dijo Thorin con desdén, lo que provocó que Bilbo lo mirara con los ojos muy abiertos. Ahora pueden encargarse del dragón, continuó, con una sonrisa desagradable formándose en su rostro. Ese tesoro nos espera. Adelante. Dicho esto, ignoró las expresiones abatidas de los enanos y bajó las escaleras. Ciudad del lago. Risas, canciones, comida y bebida llenaban el aire. Una animada celebración estaba en marcha. ¿Y por qué no iban a celebrar? Estas personas habían sufrido por falta de comida y dinero, todo gracias a ese gobernador codicioso y obeso. Pero esa noche, sus problemas habían sido olvidados. Un grupo de enanos había llegado, uno de ellos afirmando ser el rey bajo la montaña, prometiendo oro a cambio de ayuda. El gordo gobernador no desaprovechó semejante oportunidad y, mientras disfrutaba de sus lujos, hizo alarde de que la comida no escaseaba, sino que simplemente estaba bien guardada en sus bóvedas. «¡Qué hombre tan despreciable!», dirían los habitantes del pueblo, si no fuera porque ahora estaban de fiesta. Ya era tarde. La luna colgaba en lo alto y las estrellas brillaban con fuerza. Naturalmente, muchos aprovecharon la ocasión. Algunos se quedaron despiertos hasta la madrugada celebrando, otros admirando las estrellas, mientras que otros siguieron a los elfos. «Qué tontería perderse esta celebración por caprichos de esos elfos», decían. En medio de esta celebración, se produjo una pequeña conmoción. Alfrid, aprovechando la situación, fue a buscar a Bart. Él, junto con un grupo de guardias, se dirigió a la casa de Bart, solo para encontrarlo contemplando la gran montaña. «Oh. Pero si es Bart», exclamó con fingida sorpresa. Echando una última mirada a la gran montaña, se burló. «No, temo que el dragón venga y nos ataque por sorpresa», respondió Bart, imperturbable ante la burla de Alfrid. Llevaba el arco colgado del hombro y una flecha negra apretada con fuerza en la mano derecha, como si fuera su última esperanza. «Tonterías», se burló uno de los guardias. «Son solo cuentos de niños», añadió otro. «Parece que nuestro querido Bart cree en los cuentos de hadas», se burló Alfrid, deleitándose en hacer que Bart pareciera tonto. «No son cuentos, Alfrid», respondió Bart con calma, antes de fruncir el ceño y preparar su arco. Gritó. «Apúrate. Evacúen a la gente». Sin esperar, corrió. «Síganme. Debemos proteger a la gente, incluso a costa de nuestras vidas». Esta acción los tomó por sorpresa. Alfrid no había reaccionado. Salió rápidamente de su estupor y, con una mirada grotesca, gritó. «Perseguirlo». Los guardias inmediatamente corrieron tras Bart. ¿En qué estaba pensando? ¿De verdad creía que me creería sus historias?, murmuró, dándose la vuelta, solo para ser aturdido por el grito de un guardia. «Dragón». Aldril contra Smaug, tos. El viento azotaba el rostro de Aldril mientras se aferraba con todas sus fuerzas a la cola de Smaug. Parecía que la bestia no lo había notado todavía, ya que no había hecho ningún movimiento para quitárselo de encima. Las espinas del dragón le sirvieron de asidero, lo que le permitió avanzar lentamente hacia la espalda de Smaug. No fue hasta que llegó a la espalda del dragón que Smaug se percató del sucio ser mitad humano, mitad elfo. El dolor de su herida había embotado sus sentidos. «Eres peor que una maldita rata», rugió, batiendo sus alas y maniobrando su enorme cuerpo, dando vueltas boca abajo en un intento de desalojar la plaga que se aferraba a su espalda. Pero Aldril no era una persona común y corriente. Su formidable fuerza y resistencia le permitieron sujetarse de las espinas de Smaug. «Arg», gruñó con esfuerzo.
No era tarea fácil mantenerse agarrado con el viento azotándolo, pero a pesar de la lucha, logró acercarse un poco más. Tenía que alcanzar la cabeza del dragón. En el centro de los cuernos, ahí es donde puedes matarlos de un solo golpe, resonó en su mente la voz de Glorfindel. Manejas las espadas más poderosas de la Tierra Media. Te resultará fácil atravesar sus duras escamas. Tengo que llegar allí, se dijo a sí mismo mientras trepaba más por el cuerpo de Smaug. Furioso por no poder librarse de esta plaga, Smaug se zambulló en picado, con el viento rugiendo como un vendaval feroz a su alrededor, con las alas plegadas con fuerza, zambulléndose como un halcón. Su objetivo: chocar contra el lago y, si era posible, sacudirse la plaga. Un impacto así heriría a cualquier otro dragón, pero a él no. Era el poderoso Smaug, y su magia le permitía realizar esas maniobras sin sufrir daño. El lago se acercaba rápidamente. Aldril tenía los ojos entrecerrados y el fuerte viento le impedía abrirlos por completo. Había adivinado las intenciones de Smaug. Con todas sus fuerzas, se aferró a las espinas de la espalda de Smaug, preparándose para el impacto. Auge. El poderoso choque contra el lago provocó olas que se extendieron hacia la ciudad del lago y que se tragaron partes de la ciudad. Algunas almas desafortunadas fueron arrastradas y arrojadas al gélido lago. Aldril solo veía oscuridad. El impacto lo había sacudido y utilizó cada gramo de su fuerza para aguantar, apenas logrando permanecer sobre la espalda de Smaug. Abrió los ojos y solo vio la pequeña mancha roja de la escama de Smaug a escasos centímetros de distancia. Una de sus espadas se había quedado en Erebor y sabía que podía invocarla con un pensamiento, pero tardaría unos minutos en regresar. Aprovechando la velocidad drásticamente reducida de Smaug, desenvainó Anglachel, la espada que había matado al primer dragón, Glaurung. Con todas sus fuerzas restantes, lo hundió en la espalda de Smaug, provocando que el dragón, que nadaba lentamente hacia la superficie, gritara de dolor bajo el agua. Rugido. El agua se arremolinó en la boca del dragón, obligándolo a abrir los ojos con terror y desesperación. Pobre Smaug. El cielo era el dominio de los dragones, pero no el agua. Debajo, eran lentos. Con todas sus fuerzas, se elevó, batiendo furiosamente sus alas. Uno en la ciudad del lago, Bard y un grupo de guardias estaban rescatando a la gente después de la enorme ola. Menuda ola. La mayor parte de la ciudad había sufrido las consecuencias del desastre y el rostro de Bard tenía una expresión grave. Apúrense. Instó. Fue entonces cuando observó, asombrado, la enorme silueta del dragón que emergía del lago y volvía a elevarse en el aire. Esas escamas rojas eran inconfundibles. Smaug, murmuró. El dragón había vuelto a emprender el vuelo, gotas de sangre caían de su cuerpo y manchaban el lago. ¿Está herido?, se preguntó Bard con incredulidad, solo para ver una figura que clavaba una espada en la espalda del dragón. ¿Es ese, Aldril? 1.